Y bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, por su interés. Y vamos a empezar un poquito platicando. Veo algunos nombres ya conocidos y muchos nuevos, cosa que me da mucho gusto. Y voy a empezar un poquito como platicando quiénes somos. También me encantaría después escuchar un poquito de ustedes para que podamos entrar un poco más al contenido y todo lo que representa la formación. Entonces, bueno, yo soy Laura Galloso, él es Miguel Ángel Cárdenas, ¿no? Juntos somos los fundadores y los directores de Escuela Ñaupatli, que tiene aproximadamente 5 años, ¿no? Cumplimos 5 años ya en la escuela. Y esta es la tercera formación en inmersión chamánica y un poco la escuela, les voy a contar más el origen de la escuela, que es prácticamente el origen de cada una de nuestras formaciones, surge de la fusión y del encuentro entre Miguel y yo, ¿no? Que veníamos de dos líneas o dos mundos distintos, pero muy paralelos y que se pudieron encontrar para expresar una misma necesidad, un mismo idioma. Ñaupatli se forma de dos palabras, ñaupa, que significa ancestros en quechua, y patli, que es medicina en náhuatl, ¿no? Y justo eso somos yo, Miguel y yo. Él es peruano, yo mexicana, nos damos o nos encontramos un poquito en la búsqueda de técnicas y estrategias de sanación para, para los demás. Yo vengo de un lado muy terapéutico, de una formación muy terapéutica, muy especializada en lo que son constelaciones familiares y en lo que es el manejo y la sanación de trauma. Y Miguel, que ahorita les contará, pues viene un poquito más de un lado más de contacto con las culturas ancestrales. Y lo que nosotros fuimos tejiendo y fuimos eh, creando, pues es una técnica, una propuesta de sanación que involucra estas dos partes, ¿no? Darle lugar a estos dos mundos. Entonces, bueno, yo sé que mi currículum lo van a poder leer por ahí en el PDF que encuentren, así que más que contarles cuáles son mis credenciales, ¿no? Que las van a poder leer sin ningún problema en el PDF. Quiero platicarles un poquito más cómo llego yo a este mundo terapéutico, ¿no? Yo de primer carrera, de primer formación, soy actuaria. Trabajé muchísimo tiempo en planeación financiera y llegar al camino terapéutico, al querer conocerme a mí misma y querer ayudar a los demás a encontrarse a sí mismos, pues fue un proceso que me tomó muchos años, ¿no? Primero porque en mi familia esto no tenía mucho valor, ¿no? Así que había que romper con muchos paradigmas y mandatos familiares. Y luego porque yo misma tuve que ir como reconociendo cualidades que había olvidado o que había decidido no mirar. Así que mucho de lo que nosotros les proponemos son técnicas que probamos primero en nosotros, ¿no? Técnicas que nos ayudaron a nosotros mismos a sanar, que utilizamos con nuestros consultantes y eh, los vemos cómo les van ayudando en su camino de sanación y de encuentro. Y, y bueno, eso es un poquito de lo que les vamos a proponer por acá. Ujú.
Por mi parte también, ahí ven el PDF el currículum, pero contarles un poquito, yo, Lau venía de un lado muy terapéutico, ¿no? Enfocado luego al estudio psicológico del trauma, ¿no? Y para mí era muy especial porque yo vengo de bueno, fui 3 años periodista también, esa experiencia de periodista que tiene que ver con cultura de viajes e inmersión en culturas profundas, me llevó a estar en Sudáfrica, en el sudeste asiático, en Israel, en Jordania, en muchos lados del mundo, sobre todo pasar muchas temporadas en los Himalayas explorando el budismo tibetano, pero que tenía que ver con la exploración del budismo, ¿no? Del chamanismo, ¿no? Entonces fue muy interesante esta parte de exploración, sobre todo en el chamanismo amazónico y luego en el andino, que es el que les vamos a proponer en esta formación, de alta montaña, de los maestros, sobre todo del linaje Quero, que tenía toda esta terapéutica ancestral, pero a la hora de tener todo este movimiento, fue muy importante el encuentro con Lau, porque se junta un lenguaje que es parte de lo que vamos a ver también en la formación, que tiene que ver con lo simbólico, con el simbolismo, con las metáforas vivientes, con todo lo que aporta la psicoterapia occidental enfocada al trauma también al develamiento del inconsciente, ¿no? Entonces, sobre todo, y van a ver un poquito del espíritu, también está muy teñido de psicología junguiana, que es lo que más se acerca un poco como vía de puente entre las culturas ancestrales, los pueblos originarios y sus terapéuticas chamánicas ancestrales, y lo que tiene que ver también la parte psicológica occidental en el manejo del trauma, ¿no? Sobre todo, una de las partes más emocionantes de la formación es lo que las culturas chamánicas llaman recuperación de alma, ¿no? Llamada del ánima, que es la lectura que tienen los pueblos originarios de lo que llamamos trauma en Occidente. Entonces, mucho de lo que ahorita les vamos a contar tiene que ver con ese entrecruce, con mucha experiencia, ¿no? En este acceso que en Occidente llamamos al inconsciente, ¿no? Inconsciente, no consciente, es decir, desconocido, que es exactamente lo que las culturas ancestrales hablan de, las culturas ancestrales hablan de los mundos, las otras realidades, los mundos que no están en la lógica del consciente, ¿no? Y que se abren también conviviendo en reciprocidad con nuestra vida en la cultura ancestral, ¿no? Entonces, un poco eso les vamos a contar y les vamos a proponer en lo que significa esta formación de inmersión chamánica. Entonces, déjenme ponerles la presentación. Entonces, lo primero, ¿no? Como la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con inmersión chamánica, ¿no? Esta herramienta, ¿para qué nos sirve? Y la primera, tal vez a la que incluso le damos mayor peso, pues es esta que nos está platicando Miguel, ¿no? La recuperación de alma, que no hay cultura ancestral que no hable de la fragmentación cuando vivimos un susto, ¿no? Y todas, absolutamente todas, tienen estrategias para la recuperación, ¿no? De estas partes perdidas en un lenguaje distinto, pero es exactamente lo mismo que decimos en trauma, ¿no? Cuando nosotros vivimos eventos fuertes en la adultez, pero sobre todo en la infancia, que no logramos procesar, ¿no? Un trauma que es un evento fuerte que no logré procesar, que no logré entender, ¿no? Nosotros podemos todos vivir eventos muy fuertes y no por eso se convierten en trauma, ¿no? Depende de la capacidad y los recursos que tenemos para integrar la experiencia y reponernos ante ella. Cuando no tenemos los recursos y la capacidad, ¿no? De reponernos, los recursos me refiero a las personas, ¿no? Porque no solamente depende de nosotros, la persona, la comunidad que nos sostenga, etcétera, se convierte en trauma. Y en la teoría del trauma, lo que nos enseñan, ¿no? O lo que sabemos es que la mente se fragmenta y queda una parte aparentemente normal, que es la que continúa con el día a día y con su vida, y queda una parte sin vida con toda la información del evento traumático que vivimos y también con toda la sabiduría y los recursos que podíamos tener en ese momento. Y nos quedamos divididos, ¿no? Mucho, mucho del trabajo de sanación de trauma tiene que ver con el reprocesamiento de la información que vivimos y la recuperación de las habilidades perdidas. Entonces,
Esto es exactamente lo mismo, pero dicho en palabras distintas a la recuperación de alma. Así que digamos como la función principal en inmersión chamánica tiene que ver con este proceso. Tiene que ver con toda la terapéutica que nace de esto que decimos las abuelas y que nosotros mismos lo decimos, ¿no? Cuando uno se asusta, ¡ah! Tienes que traerme, ¿no? Como si uno se hubiera quedado perdido. Uno llega a terapia y está en el lenguaje, ¿no? El paciente te dice, me siento roto, ¿no? Estoy roto. Y en terapéutica ancestral, claro, estás expresando ahí una división, ¿no? O llegas diciendo, estoy perdido. Es que no es racional, ¿no? No estás roto, es que no te has fragmentado, ¿no? O sea, no te han roto, no estás aquí, pero te sientes roto. Perdido, o sea, no es que no tengas la dirección de dónde estás, pero te sientes así, hay un estado anímico, hay un estado del alma. Me siento confundido, ¿ves? Confusión. ¿Qué se me está fusionando? Cuando me pierdo, ¿a dónde estoy? ¿Con qué me estoy fusionando? Me siento vacío luego, ¿no? Es todos los mensajes que tenemos un poco a la hora que expresamos nuestros estados de ánimo en terapéutica chamánica ancestral. Ese lenguaje está expresando un estado emocional del alma y energético que tiene que ver con que una parte nuestra no se encuentra en su centro, ¿no? Y que hay dos procesos: traer la parte que se fue al centro y soltar la parte que entró, ¿ves? Se fusionó, por eso me confundo, ¿no? Que entró cuando yo estuve separado, ¿no? Entonces son las dos terapéuticas que hay y que en la formación vamos a ir, cómo lo afrontaron los tibetanos, que claro que hay recuperación. No hay cultura chamánica que no confronte. Esta debe ser el primer diagnóstico en la historia de la humanidad, de la medicina ancestral, de qué nos pasa, ¿no? Que se partió el alma. Hay que recuperar una parte del espíritu, ¿no? Vamos a estudiar lo que dicen los tibetanos, los mayas. Los mayas incluso tienen una bebida de cacao, achiote, que te recupera, que te trae la parte fragmentada luego del gran susto, del gran trauma. Cómo hacen los Andes, cómo han sido las culturas ancestrales este primer diagnóstico terapéutico de la primera medicina que tenemos, que es la chamánica. La segunda, que que es hermosa también, es la integración de recursos creativos. Y en este punto le damos lugar a Jung, ¿no? Porque en el inconsciente no solamente viven las partes traumatizadas, ¿no? O sea, es decir, en el inconsciente no solamente está lo que está en sombra o negado, en el inconsciente está una cantidad de recursos que por la razón que sea, ¿no? Porque para la familia no era importante, no lo exploramos, porque para la cultura no es importante, no está expresado, pero que viven dentro del inconsciente, ¿no? Y que son recursos valiosos que solamente tenemos acceso a esa información, a esa sabiduría personal, cuando nos atrevemos a adentrarnos al mundo profundo y descubrimos de pronto en una imagen, en un símbolo, que tenemos una parte muy sabia y muy creativa. Que la psique, el inconsciente, tiene muchas esferas, ¿no? Incluso hasta en los mitos. Está en la Biblia cuando dice, hay muchas mansiones en la casa del Señor, dice Cristo, ¿no? Como si hubieran muchos mundos ahí dentro de un mundo, ¿no? Todos esos mundos es lo que se conoce, Michelle le llamaba el vuelo chamánico, los viajes chamánicos, que es que uno va a otros espaciotiempos y trae luego sabidurías de miradas novedosas, distintas, que por momentos pueden ser disruptivas con lo que estoy viviendo, pero son muy importantes para poder ver lo que me está pasando desde otros ojos, ¿no? Un pensamiento divergente, ¿ves? De pronto yo puedo estar atado en mi forma de pensar, en mi ética, mi moral, ¿no? Entonces el chamán tenía que viajar a otros mundos para atraer otros ojos, ¿no? Otros ojos que con un pensamiento divergente, nuevo, novedoso, alimentaran lo que está aquí y abriendo el campo de recursos mayores para fluir de una multifuncionalidad, ¿no? De una pluralidad de miradas, que es un poquito esta acceso, que es como se podría leer chamánicamente a la creatividad, la pluralidad de miradas, que es mucho de lo que va a tener que ver también con esta formación. Encuentros con el sentido, algo que caracteriza a esta formación en comparación a lo mejor con otras formaciones para el trabajo de trauma, tiene que ver con darle importancia y valor a la imagen que surge en un proceso.
¿no? Y quienes han tenido viajes con plantas me van a entender mejor, ¿no? De pronto hay imágenes, colores, eh, cosas que surgen y que pudiera quedarse solo ahí como, uy, qué raro, ¿no? ¿Quién sabe por qué salió eso? Sin poderlo dar sentido, acomodarlo, integrarlo. Y inmersión chamánica nos permite eso, darle sentido a aquello que parece sin sentido. ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué aparece un pájaro en lugar de un chango? ¿No? Todas las imágenes que el inconsciente nos manda tienen un sentido, ¿no? Y tienen una respuesta atrás de ellos, siempre con este respeto de manejarlo de forma simbólica, ¿no? En donde podemos abrir y ampliar sentidos sin decir esto significa esto, así es así, porque ese no es el lenguaje del inconsciente, ¿no? El inconsciente es múltiple, pero encontrar las formas de darle sentido a la experiencia y a las imágenes que van surgiendo es parte de esta formación. Esta pluralidad de miradas, como decíamos, ¿no? Mucho del trauma, habiendo un poco tiene que ver con algo que se nos va, nos fragmenta, ciclando, estar como en un loop, repitiendo, por eso necesitamos la creatividad. Y la parte del sentido es esta parte en el que, claro, vivimos en atracción-repulsión muchas veces, ¿no? En solo un sentido de la calle, ¿no? Hablamos de esta multiplicidad de miradas. Por ejemplo, nos pasa en Occidente que somos muy alopáticos, ¿no? Uy, me pasó esto, soñé con esto, ¿cuál es la cura? Soñé con el caballo negro, ¿no? Llegas aquí, que ayúdame a traer al caballo blanco, que me libre, ¿no? Uy, soñé con un demonio, me estaban persiguiendo, ayúdame a traer al ángel, ayúdame a traer aquí. Y mucho del el camino chamánico es, ¿qué pasa si me detuviera a conversar con el caballo negro? ¿Y qué pasa si empezara a ver el sentir y los zapatos del fantasma, ¿no? De lo que me persigue. A lo mejor lo que me persigue en ese sueño que todos hemos tenido, ¿no? Que nos van a robar y que estamos corriendo por nuestra vida, ¿no? María Luise Bonfrance, una junguiana, decía, ¿qué pasa si esa parte que ves tan atemorizante es una parte tuya, en sombra? Que claro que el yo central lo ve atemorizante, porque claro que va contra su esquema de pensamiento que no quiere salir, y claro que se ve como que me va a atacar y me va a hacer, pero ¿qué pasa si me detuviera y es otro sentido? Un sentido que yo he enterrado, que yo he reprimido, que yo he castigado, el diálogo con el caballo negro, el diálogo con el demonio interior, el diálogo con el fantasma, que quizás luego pueda ser un aspecto mío, que el yo central lo ve como fantasma, o lo ve como caballo negro, lo ve como demonio, pero que me integra y me hace completo, y que quizás con esa integración y que tiene una mirada muy necesaria precisamente para sanarme. Metáforas vivas del cuerpo. Mucho de lo que ocurre con trauma, ¿no? Es que el cuerpo se queda en un estado de alerta o se adormece, ¿no? Nuestras respuestas dejan de estar reguladas y generalmente no nos damos cuenta, ¿no? Vivimos bajo cierta activación o cierta hipoactivación, ¿no? Es decir, por debajo del umbral normal sin ser conscientes, ¿no? Ahí vamos por la vida como Dios nos da a entender, ¿no? Con el sistema muy activado o muy adormecido y resulta que nuestras respuestas ante eventos se salen de proporción, ¿no? Y entonces me encuentro al que se atraviesa en el tráfico y no termina en un, baboso, fíjate, sino que lo voy correteando y lo quiero chocar porque tal cosa, ¿no? Es decir, mi respuesta excede el nivel, digamos, natural de respuesta o me adormezco. Y entonces no se mete uno, sino se meten 100 y yo solo voy diciendo por qué nadie me mira y por qué no me dejan pasar, ¿no? Y esto es un ejemplo vago, pero quiero como decirles que el trauma está en el cuerpo, ¿no? La metáfora está en el cuerpo. Y algo lindo es que inmersión nos permite entrar en contacto todo el tiempo con las sensaciones presentes en el cuerpo. Nos permite equilibrar la sensación del cuerpo. No solamente se queda en algo de la mente, ¿no? O en algo entendido, sino que baja y se asienta en el cuerpo.
Para los andinos, y esto también es conocimiento ancestral, nosotros vivimos pensando que lo único que conoce es la mente o el cerebro, ¿no? Vivimos un poco, es parte de nuestro antropomorfismo occidental, de que todo está en la mente. Para los caminos ancestrales, cada parte del cuerpo tiene una conciencia, una sensibilidad, una sapiencia, ¿no? Como la propia naturaleza, en que las montañas están vivas, en que todo tiene un alma, y que el cuerpo también es una comunidad, no solo es un cerebro que domina todo y que nos entendemos racionalmente. Por ejemplo, el andino dice Chakrin Yuyay, mis pies saben, mis pies conocen. Hay algo que conocen mis pies que no conocen. ¿No les pasa que a veces los pies nos están llevando por un lado que y sabe el camino, lo tiene impreso? Cada parte del cuerpo entonces tiene una conciencia. Y en el inconsciente, y cuando hacemos los viajes al mundo profundo, esas partes del cuerpo se personalizan, asumen una personalidad. Y los ancestros dicen, ¿qué pasa si ese joven que apareció o esa ancianita que apareció en mi sueño era ese hígado que me está retumbando, ese perro negro que apareció en mi vesícula, que dice, que hay una piedrita y justo apareció en sueños para señalar metafóricamente una relación y un mensaje porque está vivo, ¿no? ¿Qué pasa si el inconsciente opera con esta personificación y es una forma de entender metafórica y simbólicamente, pero también muy energéticamente y muy sanadoramente al cuerpo múltiple? Al cuerpo como una conciencia mayor, no solo como un cerebro dominando todo, porque esa es la parte que tenemos en Occidente, siempre ves, un rey, generalmente masculino, ¿no? Racional, que está arriba y que domina al cuerpo, a la mater, a la madre, a la materia, ¿no? Y esta materia, desde el punto de vista chamánico, vive, siente, pero no solo es que entiende racionalmente, tiene un contenido energético, anímico, emocional, muy, muy primordial, que es importante entrar para poder sanarnos desde otro camino de los pueblos originarios. Limpieza energética. Algo que últimamente van descubriendo, ¿no? Alrededor del trauma, es que estas partes que se quedan separadas, ¿no? Digamos, de la parte aparentemente normal, van guardando unas cargas energéticas tremendas. Entonces, no solamente necesito reencontrarme con esa parte está cargada, ¿no? Esa parte va a necesitar limpiar, liberar, soltar y en inmersión chamánica, pues tenemos muchas estrategias para limpieza energética. Y es entender la metáfora, miren chicos. Por ejemplo, ¿no? Que sí, las limpiezas energéticas son chamanísimas, ¿no? Son las famosas limpias, en el que yo siento que estoy hipercargado con algo, que no lo entiendo racionalmente, ¿no? Me enfermo de algo y los médicos empiezan a explorar un montón de cosas y no le encuentran ese lado. He ido 1000 veces a explorar cosas psicológicas y hay algo, pues, que se tiene que limpiar, ¿no? Y sí, en el campo ancestral sí comportan estas energías que se nos pueden pegar, lastimar, absorber, drenar, enfermar, matar, ¿no? Pero miren, es la metáfora, chicos. Por ejemplo, a ver, ¿qué se decía del COVID, ¿no? Cuando vino el COVID. Primero que era un virus. Y cuando leíamos del COVID, ¿qué es un virus? Y ¿está vivo o está muerto? Y todos los científicos te decían mitad, mitad. No podemos decir que está vivo, ni podemos decir que está muerto. O sea, es como si, ¿qué hace? Se fusiona contigo, ¿ves? Llega y se hace pasar por alguna parte de tu cuerpo y se empieza a fusionar, ¿no? Luego, frío, ¿ves? Tenía que ver con el frío, ¿no? Si ibas a algo más caliente, se apagaba, ¿no? Y sigamos la metáfora. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es alguien, ¿ves? Que está en el frío, pues está muerto, no lo puede entrar, si le entra la luz del sol y el calor, se muere, ¿no? Se fusiona, ¿ves? En el mito, si te acá, se multiplica, así, y empieza aquí a comerte y se multiplica, este, y no aguanta, ¿no? No aguanta la luz del sol. Entonces, miren, metafóricamente, muchos de los mitos, estos monstruos, eran una forma metafórica también de hablar de las enfermedades, de hablar de los virus, de hablar de lo que está vivo o está muerto. Un vampiro está vivo o está muerto, está mitad, mitad, ¿no? Es como un zombie. Es exactamente, es en lenguaje metafórico y simbólico lo que pasa con un virus. Y entonces, si físicamente, médicamente voy a combatir un virus, el chamán decía, "Ah, pero también vamos, porque es una metáfora viviente, tiene un contenido energético, entonces voy a liberarte del vampiro. Y voy a sacarte la larva, voy a sacarte el parásito, ¿no? Y pues, lo que ocurre va a regresar a donde tenga que ir en la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a entender también mucho desde el punto de vista simbólico, haciendo el entropy con nosotros, lo que significa una limpieza energética, leyendo metafóricamente toda esta etiología, ancestral del origen de las enfermedades también por la vía energética.
Y por último, revisión de memorias. Fíjense, ahora sabemos, ¿no? Que si soñamos algo, el cuerpo lo registra como si lo hubiera vivido, ¿no? Secreta cortisol, secreta todo lo que está ocurriendo en el sueño, el cuerpo está respondiendo a eso. Y a veces, ¿no? Cuando decimos, pero ¿para qué reeditar una memoria si yo conscientemente sé que eso no pasó? Porque el momento de regalar una experiencia distinta, ¿no? Por ejemplo, si voy a encontrarme con Laura de 5 años que fue, que la dejaron esperando en el kinder demasiado tiempo y voy y reedito esa memoria, claro, yo conscientemente sé que no es cierto, que sí me quedé y que estuve ahí, ¿no? Yo qué sé, las horas que haya estado ahí, pero cuando yo me atrevo a fluir, ¿no? Como un sueño y reeditar la memoria y sentir el alivio y anclar la sensación de seguridad, el cuerpo lo registra como cierto y le regala una experiencia nueva y le da la apertura para que pueda venir una sensación distinta. Y eso es súper importante en el trabajo de trauma. Los ancestros andinos dicen que la memoria, el yuyay, ¿no? Está viva, ¿no? Y que el pasado, que choca un poquito, por eso vamos a entrar a entender mucho la cosmovisión ancestral para ver cómo la podemos incorporar. Nosotros vivimos en tiempo lineal, es decir, lo que pasó, pasó. No hay forma, ¿no? Incluso te dicen, estás aquí ahora, lo que pasó, pasó. Y una parte racional dice, oye, si ya pasó, ¿por qué estás tan ciclado con eso? Si ya pasó, ¿no? ¿Por qué está aquí? Para los ancestros que viven en tiempo circular, el pasado está vivo, está interactuando, vive contigo, es circular. O sea, ese pasado también está en el futuro, ¿no? O sea, vive contigo. ¿Quieres conocer tu futuro? Conoce tu pasado. ¿Quieres ver el pasado? Mira tu propensión de futuro. Se está moviendo. Entonces, si se está moviendo y si está vivo, ¿no? Se puede cambiar, se puede transformar, fluye contigo, interactúa contigo, se transforma contigo. Es otra forma. Y quizás, miren, quizás el consciente no lo entienda, pero el inconsciente lo entiende muchísimo. El inconsciente vive en ese tiempo circular de los ancestros, ¿no? Una forma de trabajar memoria es yuya, viviente, en continua transformación contigo y en profunda interrelación con el futuro, ¿no? El pasado siempre en movimiento está para los ancestros. Bien. Entonces, en esta formación vamos a encontrar tres caminos, ¿no? Una vía iniciática, porque sí adentrarnos al mundo inconsciente del otro, ¿no? Ser tocado por el mundo inconsciente del otro, las imágenes del otro, amerita que tengamos una fuerza em, una fuerza espiritual, ¿no? Que nos pueda respaldar, que nos pueda ayudar cuando encontramos cosas complicadas, porque sí podemos encontrar cosas complicadas, y, y eso requiere una vía iniciática, ¿no? También un poco en en esta forma de acompañamiento tiene mucho juego la intuición del terapeuta, ¿no? La sensibilidad del terapeuta. Y la vía iniciática nos ayuda a abrir esos canales de percepción. Una vía iniciática, pero solo para ver lo que significa, es que yo recibo precisamente una iniciación. Es decir, ¿y de dónde viene en cultura ancestral? Un maestro que viene en línea ininterrumpida de maestro-alumno hasta un gran fundador de linaje, ¿no? En el budismo yo recibo iniciaciones. No es que yo encuentre el mantra ahí y me vaya a servir. Yo necesito que un lama me inicie y si va hacia atrás en la cadena ininterrumpida llega a Siddhartha Gautama, 500 años antes de Cristo, ¿no? En el camino andino también yo recibo una iniciación, un karpai, le dicen los andinos, y yo puedo rastrear, ¿no? La memoria ancestral de maestro a alumno y que llega hasta mí, ¿no? Entonces una cadena de transmisión que dice, hay maestros que llegaron a un alto estado de conciencia, hay maestros que han navegado en dimensiones, hay maestros que conocen toda esta terapéutica ancestral desde sus abuelos más originarios y me la transmiten con protección,
con comunidad, es decir, que no estoy solo, que si voy a abrir una línea de ancestros y están conmigo acompañándome, ¿no? Y conocimientos que no se pueden dar así nada más, que necesitan ser un iniciado, es decir, estar preparado energéticamente para recibirlos, que pueden ser peligrosos si yo los recibo así nada más, ¿no? Porque tienen que ver con todo un mundo multidimensional. Lo que sigue es la técnica chamánica, que también vamos a ver cómo hay pasos, hay establecidos, cómo el ritual ha sido la primera terapéutica ancestral. Si el primer diagnóstico fue recuperación de alma, es decir, que el alma es movible, no es estática, ¿no? Y lo saben desde niños, ¿no? Cuando el niño está aquí, uy, se va a asustar, se va, ¿no? Y hay que traer, ¿no? Hasta los 7 años hay que estar trayéndolo, ¿no? Porque su alma está juguetona, ¿no? Pero que el alma nunca ha perdido ese lado de no ser movible, ¿no? Entonces hay técnicas, y entonces la primera terapéutica es el ritual. Entonces hay técnicas que siguen pasos específicos, ¿no? Desde el punto de vista chamánico, para hacer estos viajes al mundo profundo, a nuestro inconsciente, a todo lo que se abre a partir de lo multidimensional, siguiendo estrategias muy seguras. Y la teoría y aplicación del trabajo de trauma, que, bueno, se los he ido compartiendo, ¿no? En todos los puntos, pero vamos a adentrarnos a entender bien qué ocurre con esos procesos, ¿no? Los tipos de trauma que existen y cómo afectan nuestra mente y espíritu. Ujú. Entonces, miren, aquí vamos a hacer un repasito de lo que vamos a ver en todos los módulos. El primer módulo tiene que ver con cómo se entiende el viaje chamánico, ¿no? Mucho de cuando me pedían una definición de lo que nosotros planteamos es como si fuera viaje con planta sin planta, ¿no? En una inmersión es ayahuasca sin ayahuasca, que el inconsciente tiene la forma, la presteza, la libertad de fluir también con símbolos, y que los símbolos son como llaves, que no me abren un alto espacio para encontrarme, para tener esto que puedo buscar transpersonalmente o esa sombra de trauma muy fuerte en un ambiente protegido. Entonces vamos a entrar a esa base metodológica de cómo los símbolos viajan con nosotros, ¿no? Vamos a repasar un poquito las cosmovisiones, los elementos, los principales símbolos de un viaje, el bosque, el árbol, ¿no? La relación que tiene también la metáfora de un bosque con el sistema nervioso, ¿no? Y cómo también, haciendo el paralelo, se han concebido los viajes chamánicos con plantas sagradas, ¿no? Desde la época de las partes ancestrales a todo emergencia psicodélica que hubo también en Occidente, ¿no? Hasta luego el renacimiento psicodélico que se vive ahora, también con los métodos transpersonales que tienen que ver con Groove, haciendo la comparación un poquito a lo que proponemos también, que se puede viajar internamente con símbolos. El segundo módulo vamos a adentrarnos en la magia simbólica, un poco entendiendo el inconsciente muy desde la propuesta junguiana, ¿no? Con una multiplicidad, con una sabiduría mítica interna. Vamos a adentrarnos un poco a entender, ¿no? La metáfora incorporada a psicoterapia, la sabiduría mítica, qué son los arquetipos, ¿no? Cómo entender estos estados de conciencia, estos personajes internos con los que podríamos encontrarnos dentro del viaje, ver el equilibrio entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Dónde se encuentran, dónde comparten información y vivir pues al inconsciente colectivo como el personal en una interrelación viva, ¿no? Entenderlo como un mecanismo que está vivo. En el módulo 3 vamos a conocer, mucho de esto es esta fusión entre Ana María, qué bonito, exacto, esa parte de venir a tu casita, venir a tu hogar. Y las oraciones son eso, el cuerpo es como un hogar. Hay muchas fórmulas, qué bonito lo que cuentas, Ana María, de esta terapéutica del susto, de la recuperación de alma, ¿no? Eh, ¿Alguien pregunta algo más arriba? Chakri Yuyay, La de persona que... expresión Ah, quechua. sería chakri, que es... Hacemos la chakri, chakri es pies, yuyay, no cuna. Yuyay, Y-U-Y-A-Y, yuyay es Memoria. memoria, ¿no? Sí, pero también es conocimiento, el conocimiento de la memoria. Entonces, cuando se dice chakri en yuyay, mis pies tienen la memoria y el conocimiento. Ujú.
Entonces, mire, el módulo 3 significa, es la iniciación primordial. Vamos a conocer, porque mucho de la inspiración de lo que vemos viene de la cultura quero, es un linaje. Los queros son una cultura especial dentro del camino andino, ¿no? Son los que conservaron mucho conocimiento sin la conquista española, para los que primera vez escuchan, ¿no? O sea, no llegaron los españoles a las tierras quero, ¿no? Lo vemos desde su arquitectura, ¿no? Tienen lo que nosotros tenemos heredado a los españoles, la plaza central, con la iglesia, con el ejército, con la plaza, ¿no? Que están circundando, digamos, una plaza central. Ellos tienen, sí, un centro, pero donde está la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Entonces, 300 años, digamos, que se pueden, digamos, especular que hubo, no hubo conquista. Sí hubo, llegó la República, no, no es cierto, a veces van a encontrar en internet que dicen 500 años sin conquista, no es cierto, fueron 300, 200 sí entró la República, ellos conservaron conocimientos maravillosos, ¿no? Entonces aquí vamos a conocer a Alejandro Apaza, y en mi experiencia, si algo les puedo decir, chicos, es que he recorrido la tierra Quero, me la recorrí, he vivido con las comunidades Quero durante muchas épocas de mi vida, y Alejandro Apaza, para mí, bueno, lo que conozco, era el último gran maestro que tiene técnicas de sanación, todo un conocimiento que van a estar en esta formación, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la siguiente iniciación, pero esta es la primordial, esta es esta que les decía, en el que tengo el primer inicio que un abuelo dice, ahora también eres mi nieto. Ahora también mis guardianes son tus guardianes, mis ancestros son tus ancestros. Podemos entrar a abrirnos a conocimientos que estamos protegidos para entrar. Entonces, esta iniciación va a ser online. Nos van a entregar luego aquí una milla. Milla es son unas piedritas sagradas tomadas de montañas de poder envueltos en una tela sagrada, que son como los teléfonos energéticos con el que abrimos el campo de conexión con las montañas, con las lagunas, con las estrellas, ¿no? Vamos a entrar en este módulo a entender cómo se entiende una naturaleza viviente, es decir, no cosas, no objetos, ¿no? Sino una naturaleza con alma. En el cuarto módulo vamos a entender la función de los animales de poder, ¿no? En el universo chamánico. Vamos a entender el simbolismo, la metáfora, la energía, ¿no? Que provee cada uno de ellos en los viajes. Desde psicoterapia, las propuestas más recientes hablan de una sabiduría interior, ¿no? Hablan que cada uno de nosotros tiene sabiduría interior para sanar. Si nosotros lo viéramos representado en una imagen, este sería nuestro animal de poder, ¿no? Nuestro animal de poder sería esa sabiduría mía, ¿no? Esa sabiduría de cada uno de nosotros que, que acompaña, que protege, que guía, ¿no? Dentro del proceso de inmersión, y lo vamos a entender también dentro de cómo ha sido visto el animal de poder en las distintas tradiciones, ¿no? Principalmente en la andina. Y vamos aquí en este módulo a adentrarnos. Ya en el primer módulo vimos, ¿no? El simbolismo del bosque. Aquí nos vamos a adentrar a entender el árbol como un eje, las escaleras como un modo de subir y bajar a los distintos estados de conciencia, y vamos a entender un poco este esquema de tres mundos tomado de la cultura andina, y que en psicoterapia sería el supraconsciente, el consciente, el inconsciente, para iniciar un poco el trabajo terapéutico. Justo aquí en el módulo 5 vamos a entrar profundamente al tema de la recuperación de alma, cómo está presente en todas las culturas chamánicas. Sobre todo vamos a incidir un poquito en los nativos norteamericanos, en Mesoamérica, en los Andes y en el Tíbet, ¿no? Lo que significa también la noción de un alma múltiple, que es que vamos a poder entenderlas como visión, porque un poquito saliendo, porque hay que entender que hay que un poquito deconstruir nuestro eurocentrismo en la cosmovisión, en el que todo lo vemos como una sola alma, ¿no? Vivimos de un lado mono, ¿no? Monarquía, monoteísmo, de una sola alma. En los mundos ancestrales el alma es múltiple, ¿no? Para todos, o sea, no tenemos una sola alma, ¿no? En Mesoamérica eran cuatro y luego se expandían más, en los Andes también, ¿no? Y cómo entendernos múltiplemente.
que es parte de las peleas cuando, con la identidad, que queremos pensar que solo somos uno, cuando quizás también adentro somos una comunidad, ¿no? También el inconsciente es un ayu, una comunidad, ¿no? Lo divino es una comunidad, ¿no? Viene de culturas profundamente comunitarias y entender el inconsciente en su multiplicidad comunitaria. Entonces vamos a entrar un poco a entender también esta metáfora y vamos a entrar en la metáfora de puerta y cueva. ¿Ve? Empezábamos con bosque, árbol, círculo, escalera. Vamos a ver cómo estas llaves nos siguen entrando más y cada vez más profundo. Ujú. Vamos a también entrar a la noción de trauma perinatal, como toda esta noción es tomada de Grof, de Stanislav Grof, como si el psicoanálisis decía hasta los 7 años estás condicionado fuera de los 7 años aquí, para Grof, o sea, ya todo marca tu vida, en Grof todas las experiencias que hemos tenido desde la concepción hasta el nacimiento, las experiencias que pasó con mamá y todos los que vivimos en el vientre, condicionan también nuestra relación con el mundo y nuestros estados de salud emocional, mental y energético. En el módulo 6 vamos a tener el viaje al encuentro del héroe y algo que nos vamos a dar cuenta es que para un viaje al inconsciente necesitamos un yo sólido, ¿no? Incluso, fíjense, cuando vienen o se dan los viajes con plantas, ¿de qué depende que alguien pueda sostener la información y el proceso que surge o que alguien se rompa y se destruya en el proceso del yo, ¿no? Para, para poder adentrarnos a encontrar otras partes nuestras, necesitamos un yo sólido. Y el arquetipo del yo sólido, pues es el héroe, ¿no? Así que aquí nos vamos a adentrar a entender eh, el viaje del héroe, ¿no? Cómo identificar el héroe interior y cómo trabajar y solidificar un buen yo cuando nuestro consultante no lo tiene con los recursos necesarios para explorar otras áreas. Uno de los caminos también en el módulo 7 más apasionantes así en el mundo ancestral chamánico, en Mesoamérica, en los Andes, es el tema de los sueños. Es el mundo que uno viaja en lo onírico. No hay sanación que no comporte el mundo de los sueños. Y está en el germen incluso de la medicina occidental, chicos. Si han escuchado hablar de Hipócrates o de Galeno, estos médicos que incluso están en nuestro lenguaje occidental, ellos le preguntaban a los pacientes por sus sueños. Lo que pasa es que luego de los caminos más racionalistas y la ilustración, eso pasó a ser como un detritus, como una expresión, como algo ¿no? que no es parte del consciente, no era lo racional. Pero antes eran parte, no hay forma de entendernos sin los sueños. Vamos a entrar profundamente qué significan los sueños, en el estudio en el nahualismo y el ensueño de Castaneda, los sueños con ancestros, el ensoñar en el campo tibetano, ¿no? Como uno, en el camino tibetano, uno en sueños también está en camino a la iluminación, ¿no? Prácticamente lo que ocurre en sueños es una expresión de lo que va a ocurrir cuando dejemos el cuerpo. ¿Mm? ¿Qué ocurre con el sueño ahí? Vamos a entrar a la terapéutica del sueño, que es muy apasionante, y vamos a también revisar la noción de imaginación activa propuesta por Jung, ¿no? Cómo se continúan los sueños, cómo uno puede luego inmersionar y continuar el sueño para ver su sentido, para encontrarse con esos personajes, sobre todo porque el sueño es un campo de comunicación, ¿no? Que nos quiere desde otro lenguaje, el simbólico, ¿no? El metafórico, en el que vamos a entrar profundamente para poder también ser un aliado en nuestro equilibrio de sanación. En el módulo 8 tenemos, miren, estas son las dos iniciaciones particulares de lo que para los queros significa el acceso a otra dimensión o el acceso a otro mundo. El Karpa y la iniciación del Kuichi. Kuichi significa arcoíris, ¿ves? Arcoíris tiene forma de puente y es la gran madre puente, ¿no? Que sin un puente no podemos hacer un viaje seguro. Porque ¿qué pasa con un puente? ¿Ves? Me permite ir y me permite regresar, ¿no? En lo que intentamos como esa parte de otras dimensiones que son el mundo de los sueños, el mundo de los ancestros, el mundo de nuestra profundidad, el mundo del espacio exterior, el mundo de la naturaleza viviente, ¿no? Y el Karpa y también la ceremonia de Chakaruna. Chaka significa puente, Runa es como el ser humano que construye cultura, ¿no? Y aquí, como es muy chamánico, vamos a aprender a cómo se construyen puentes simbólicos rituales
cómo con hilos de colores el inconsciente entiende a partir de hacer campos rituales de comunicación con la naturaleza, ¿no? Siempre en este lado de ir y volver, ¿no? Alas y raíces. Y por último, el módulo 9, vamos a vivir el viaje al inframundo. Aquí vamos a entender simbólicamente al infierno, ¿no? Vamos a entender también cómo en nuestro mundo profundo, en nuestro inconsciente, no solamente está, yo les he hablado mucho del trauma personal y las partes fragmentadas, pero también es cierto que ahí está el trauma familiar, ¿no? También es cierto que ahí están los ancestros con su experiencia. Y en el viaje al inframundo, justo es el encuentro con lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Si bien van a estar, podríamos encontrar ancestros atascados, ¿no? También podríamos encontrar partes fragmentadas de la infancia que, que tienen incluso la historia de lo que no recordamos, ¿no? El trauma no está en lo que yo recuerdo feo y en lo que yo digo, ay, qué feo que viví eso, qué terrible fue. El trauma está en donde no lo recuerdo o en donde lo que viví lo minimicé y lo vivo como, ay, pero no pasó tanto. ¿Mm? Eso es lo que vamos a encontrar en el inframundo y vamos a ver, ¿no? Como también, así como les digo que hay partes nuestras y hay partes que no son nuestras, vamos a enfocar un poco, pues, cómo hacemos la liberación de estos aspectos que están viviendo su propio infierno, la extracción, la protección de la burbuja energética para al momento de recuperar estas partes nuestras, traerlas con seguridad y armonía. Y chicos, pues eso es, esa es la formación. Eh, Me encantaría, nos encantaría escucharlos, saber si tienen dudas, preguntas, inquietudes, algo que haga falta ampliar para, para que tomen la decisión de inscribirse. O fuimos súper claros y no quedó ni una duda. Ari sí dice que fuimos súper claros. Ahí está Daniela. Dani, Chicos, hola, buenas noches. Gracias por la explicación. Todo muy claro. Yo tengo una duda es en cuanto a las fechas. Estaba mirando las fechas y las únicas fechas en las que yo puedo estar en vivo son las de diciembre y enero. El resto de la formación tendría que verlo pregrabado si está la opción, pero pues casi que el 90%, 80% no lo puedo hacer en vivo. No sé si eso para ustedes sea, según su metodología, requisito indispensable de hacer cierto número de sesiones que sean en vivo y no grabadas. Obviamente la iniciación, pues me imagino que no, y a esa sí podría ir, diciembre, enero. El resto, no. ah, Dani, sí, o sea, siempre van a estar grabadas, ¿no? Todas las formaciones. Em, sí podría haber la opción de verlo después, solo que sí pedimos, ¿no? Como una comunicación, ¿no? Un ya lo vi, si tuve dudas, no tuve dudas, y sobre todo algo que es importantísimo en estas formaciones es la práctica, ¿no? Porque se van a dar cuenta que cada módulo les damos un montón de información, ¿no? Y que necesitan practicarlo para luego poder sumar lo que va llegando. Entonces, si tenemos ese compromiso, ¿no? De, de estudiarlo, de mantenernos atentos y de practicar, digamos que lo que sí es indispensable, pues son las dos formaciones, digo, las dos iniciaciones, ¿no? Ahí sí, pues sí hay que estar sí o sí presencial. La primera sería la del 3 y 4 de mayo. La primera iniciación, a ver, espérenme, ¿sí? Ya lo, acá están.
La primera iniciación es 12 y 13 de julio. Ok, espérame, miro acá. Como es un ritual, Daniel, Mm, se puede ver en diferido, ¿no? Es tu Ujú. nombre, ujú. pues el maestro tiene que ser, te va a leer las hojas de Sí, coca, ¿no? Y tiene que estar tu pregunta, tu información, ¿no? Te va a dar un nombre de un APU de conexión en Cusco, entonces ahí tiene que ser en vivo. sí, ese no podría. Lo que pasa es que los segundos fines de semana de cada mes yo hago una formación en medicina china y es una formación presencial y debo viajar a un lugar y no me dejan faltar porque si no me cancelan mi año. Es una formación de 4 años y si no me cancelan el año y tengo que empezar de nuevo. Entonces no puedo faltar y coincide con que las fechas que ustedes ponen son los segundos fines de semana. Sí. Yo descanso en diciembre y en enero de mi formación de medicina china y por eso puedo diciembre y enero. Ah, El Lo que, resto todas coinciden en que son los segundos fines de semana. El 12 y el 13 de julio es el segundo fin de semana, yo tengo clase. lo que Entonces, bueno, para mí solo sería como eso, a menos de que de pronto ustedes digan, bueno, tendremos una próxima formación y las fechas son estas. sí, Mm, lo que pero, hicimos una vez con una persona que también tenía el tema de la fecha es, si, bueno, si tú no das una fecha disponible, preguntarle a los maestros, ¿no? Porque a veces son una o dos personas que de verdad algo pasa, incluso ya están de aquí, pero no pudieron llegar ese día, y que hacemos que quizás coordinar un fin de semana en que puedan, preguntar a los maestros que puedan, ¿no? Y coordinar esa fecha como la que cumpliría la iniciación en vivo. Ujú. Esta es ok. una que ha sido como, ¿no? Entonces, si te sí, decidieras, podríamos coordinar, si te das una fecha por ese mes y algo, una forma en Ujú, la fecha de los maestros para coordinar, que podría ser la forma que como se ha dado antes, ¿no? que sí. perfecto. Y la segunda iniciación, em, los maestros van a estar en Perú o los maestros van a viajar a México. Van a estar en Perú. Ok, Sí. perfecto. Ah, bueno, y otra pregunta que tengo a la iniciación es que yo había comenzado un proceso, de hecho yo tengo una milla, pero ustedes dijeron, no, tenemos que comenzar de cero con este linaje. Perfecto. Pero en el proceso que yo había iniciado, eran más iniciaciones, o sea, consiste en ir a la montaña varias veces, son como 6, 8 viajes a la montaña. Esta parte, ¿qué vendría siendo correspondiente a ese proceso? Porque pues, o sea, como qué diferencia hay de este proceso en Usangate, por ejemplo, en Usangate, a hacerlo acá. O sea, esta es como una versión rápida, corta, o esta es la primera parte y si uno quiere seguir avanzando, parte de esta parte para seguir avanzando. Claro, y bueno, ahorita te pregunto qué linaje es, pero claro, miren, adaptamos nada más que hay solo dos iniciaciones que se pueden dar, precisamente las de, por eso las trajimos aquí. La primordial, que durante la pandemia, que no se habían dado antes primordialmente en este linaje, en el APASA, ¿no? La primera vez que se hizo, dijo, sí, primordial se podría dar porque se hay una transmisión y se hay esta cosa aquí. Y esta de Cuichi Chacaruna, porque también se puede dar, también comporta una milla y se puede dar. Y todas las otras, ¿no? Que comportan, no se pueden hacer no presenciales, o sea, son presenciales e ir a la montaña, ir al Ujú, lugar, porque cada montaña es un don y un poder especial, ¿no? O sea, es como la montaña también refleja la multiplicidad de la psique. No es lo mismo una montaña padre, de una montaña médico, de una montaña eterno joven, de una montaña abogada, hay de todo, ¿no? Hay una montaña de la ujú, riqueza, ¿no? Es como parte, como no es lo mismo el corazón que el hígado y que los genitales, ¿no? Hay formas distintas. ujú, Hay una multiplicidad, pero precisamente estas dos porque queríamos, digamos, que no tener el costo en esta de hacerlo presencialmente. En otras formaciones sí lo hicimos, pero era un costo mayor. Son justo las dos que se pueden dar online, ¿no? Que inician un ujú, camino, digamos, desde la apertura de la multiplicidad. Hay otras en este linaje, por ejemplo, que tienen que ver con aprender a sanar con piedras especiales. Hay otra que se llama siete ñustas, que son las siete fuerzas del divino femenino, ¿no? Que es la fuerza del arco iris, que se sana, un sistema de sanación. Aquí hay una multiplicidad aquí. Entonces, esto desde ujú. Linaje pasa, bueno, especialmente Linaje pasa, son las dos que se pueden dar online y que por eso las incluimos aquí, ¿no? En esta formación. Pero sí que hay Perfecto. muchas más y sí que hacemos muchos retiros presenciales. De hecho, tenemos ahora uno en abril, también Ujú, presencial en Cusco, en donde vienen otras iniciaciones.
para sanación, ¿no? Justo hablas del Ausangate y hay justo este linaje turco que es el que vive hace cientos de años ahí en el Ausangate. Sí, Súper. O sea que uno podría tomar o sea, como decir, yo ya empecé un camino, no tengo que empezar de cero. Si quiero continuar en este linaje, por supuesto, porque me imagino que pues otro me va a decir, no, lo siento, tienes que volver a empezar porque fue otro linaje. Pero si uno quisiera irse por este linaje, puede decir, yo ya tengo mis dos primeras iniciaciones y puedo continuar con las otras. claro, Claro. claro. ¿Y qué linaje es? ¿En qué linaje estás, Daniela? Mira, este lo hicimos con un taita, que es el taita Martín. Yo no he podido averiguar el apellido. De hecho, había traducción porque hablaba quechua y pues Martín no hablo Quispe. quechua. Martín Quispe. Eh, ¿Martín qué? Martín Quispe. Creo que sí, creo que sí, Ajá. porque él no habla quechua, él no Tienes, habla no habla español español, sí, él habla español. Y te y dio Misha. había una traducción eh, y nos hizo entrega, pero era como, este es el comienzo, nos dejó unas tareas y hay que volver para continuar. Entonces yo tengo mi milla, yo me vine con unas tareas, pero sé que tengo que volver y yo quiero hacer todo el proceso, pero pues vi la formación y dije, me llama la atención porque justo coincide con mi regreso de Perú, yo estoy como en este cuento, me parece lindo porque es una forma de conectar un montón de visiones y es como un poquito un puente entre el mundo occidental y pues el mundo andino, y me llamó la atención por eso la formación, pero tenía como esa duda, o sea, como que si esas iniciaciones valían para seguir por ese linaje. Claro, claro, no, aparte, o- si tienes ese linaje es muy respetable. Si es Martín Quispe es Altamisayo también, ¿no? ajá, Tenía María Pasa, que es aquí. Entonces, bonito tener la conexión. Sí, varían cosas en linajes, como en el Tíbet, es distinto un linaje Karmakayo de otro Dricuncayo, ¿no? Aquí, pero varían después el mismo camino, y claro, claro que entras y si tienes ahí tu misha o tus implementos, se incorporan y se integran muy, muy hermosamente. perfecto, listo, muchísimas gracias. Y Francisco pregunta si algunas formaciones son presenciales, ¿en dónde se dictan? Francisco, la mayoría de nuestras formaciones son en línea. Sí tenemos una formación en constelaciones familiares que requiere encuentros presenciales y estos ocurren en Ciudad de México y en Lima. Pero de ahí en fuera, el resto de nuestras formaciones están en línea. Y luego hay retiros presenciales con los maestros de distintos linajes, ¿no? Que se dan en Cusco En o en Cusco. México cuando llegan aquí, ¿no? Y bueno, también hemos ido a Colombia, hemos ido a otros lados. ¿Qué más? Pregunta Berenice, me parece. El costo. Ah, sí, ahí te podemos mandar. Me dice, qué interesante. Sí, los carpas, después del primordial, se van sumando, ¿no? Esto es un poquito, ¿ves? A lo mejor los amados apasa son, claro, los hijos de María. Estos estamos con, ahorita, ¿no? Porque es digamos, la terapéutica más ancestral, con Alejandro Pasa, que es el hermano de María, y con los hijos de Alejandro. Pero si ya estuviste con los hijos de María y Aquí, tuviste la iniciación primordial. primordial, Listo, esa ya te la vale, tienes. ya la tienes. Perfecto, Bere, Ah, la ya mamita. no tendrías que hacer la iniciación primordial, Primordial, claro. ya la tienes. Sí, porque es el mismo linaje, es el linaje Es Apasa. el Y mismo uy, con la linaje. mamita he caminado yo como 15, 10 años, 15 años he vivido con ella ya en la Tierra Quero. Ella me acogió ella desde, te hablo del 2009, 2008. Ujú, ujú. Bueno, tú ya tendrías la primordial, normal, ya no la podrías llevar, podrías entrar luego a las clases para abrir todo el panorama y la cosmovisión. Interesantísimo. Pues muy bien, chicos. Sobre... Les acabamos de mandar el PDF ahí al grupo. Sí. Ajá, les mandamos la información al grupo. Viene al final del PDF, déjenme verlo, el costo de la formación, que para los módulos que no son iniciáticos, el costo es 4,200 y para los módulos iniciáticos, 7,500. Miguel y yo platicábamos estos días pues que México, que es pues
pues el país donde estamos y Perú, ¿no? Y en general toda América Latina está viviendo como un poquito de turbulencia, pues por lo que sea, ¿no? Pero estamos viviendo un poquito de turbulencia y queremos ofrecerles a todos ustedes que están pues escuchando nuestra plática, que además ya se dieron cuenta que somos bien parlanchines, ¿no? Y tenemos mucho que decir, este, un 5% de descuento en la formación, ¿no? En cada módulo, etcétera. Eh, si nos pudieran confirmar su participación antes del 15 de marzo, ese descuento está ahí para ustedes, ¿vale? Si tuvieran más preguntas luego, ¿no? Porque después a veces se nos Luego viene como surgen. el síndrome de la escalera, le llaman, ¿no? Cuando tiene una conversación y luego se va, hubiera preguntado esto, hubiera dicho esto, uy, se me ocurrió esto, ¿no? Con el síndrome de la escalera, chicos, con confianza estamos en el chat, pregunten, con confianza, ahí les respondemos, si quieren más información, siempre viene después, así que encantado de responder si vienen curiosidad. Chicos, en mi caso, yo que estoy en Colombia, tendría que tener la otra milla en Colombia antes de diciembre, o para la primera iniciación, o para la segunda. Sí, nosotros vivimos, bueno, todos, ¿no? La primera iniciación y nosotros nos encargamos de hacerles llegar sus millas a cada uno de ustedes. Sí, Ujú, de tal forma que para cuando viene la segunda ya la tienen. ya la tengamos. Ujú. Listo, perfecto. O sea, para diciembre, porque estoy viendo a ver si hay alguien que viaja a México y me la puede traer en lugar de, em, Sí, claro. pues, pagar el envío, Claro. pero ya para saber como tiempos también. Súper. Sí, súper Encantadísimo, sí. Daniel. Y veré si tú ya no necesitas otra, ya la tienes. Esa ya la tienes, ya no tienes que hacer el módulo 3 que es la iniciación. Pero podrías entrar a las clases sin costo. Bienvenida siempre. Bienvenida, bienvenida, ¿no? Ujú. Teniendo milla, quien tiene milla ya tiene decisión primordial, está dentro y ahí hay cosas más complementarias que vamos, ya la tienen, ¿no? Ya, sí. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por quedarse a escucharnos esta tardecita de miércoles. Les mandamos un súper Un abrazo. gustazo. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias, feliz noche. Un gustazo. Gracias, Carolina. Un abrazo.